¿Y si les dijera que la mayor blasfemia jamás pronunciada no fue negar a Dios, sino creer que ustedes son, en esencia, meros seres humanos? ¿Y si el velo de la realidad no es una prisión impuesta por un demiurgo tiránico, sino una capa densa de amnesia autoinducida, tejida por la conciencia eterna que eligió experimentar la limitación absoluta? Observen la sombra que se proyecta ante ustedes. Creen ver el mundo, la materia, el tiempo lineal, el destino inmutable. Pero yo les afirmo con la autoridad del axioma primordial: todo lo que sus ojos perciben, todo lo que sus manos tocan, toda circunstancia que les define o les aprisiona, no es sino la manifestación literal, sin margen de error ni adulteración, de su propia imaginación operando sin conocimiento de sí misma. La gran pregunta que separa al durmiente del iniciado no es si existe un poder creador, sino dónde reside ese poder. Durante milenios, se nos ha enseñado a buscar la divinidad en los cielos inalcanzables, en textos sellados con sangre, o en rituales externos que prometen interceder ante una fuerza distante. Pero el misterio fundamental, la piedra filosofal que transforma el plomo de la existencia terrenal en el oro de la soberanía espiritual, se esconde a plena vista, en el silencio entre dos pensamientos, en el impulso que da forma a un deseo, en la fe visceral que precede a la evidencia sensible. Este conocimiento, cifrado y custodiado por las escuelas mistéricas de todas las edades, no es una filosofía para debatir, sino una ley operativa del universo que exige ser vivida. Cuando comprendan que su facultad imaginativa no es una función cerebral accesoria, un mero ensueño pasajero, sino la identidad misma del Padre Divino proyectada en el tiempo y el espacio, la alquimia interior comenzará. Dejarán de ser mendigos de la casualidad para convertirse en arquitectos conscientes de su cosmos. Prepárense, pues el viaje que iniciamos ahora no busca consuelo ni promesas vacías, sino la revelación cruda y deslumbrante de su linaje olvidado. Vamos a desmantelar las estructuras de la percepción ordinaria que les han obligado a vivir bajo la tiranía de los hechos consumados. Revelaremos cómo las Sagradas Escrituras son, de principio a fin, manuales psicológicos de creación, donde el alfarero, Jacob, Esaú y Judas son símbolos de estados de conciencia que ustedes adoptan a diario. Veremos cómo su realidad es, sin excepción, ustedes mismos proyectados, un espejo implacable que les muestra solo las asunciones internas que han mantenido. Pero antes de cruzar este umbral, antes de que el iniciado pueda acceder a la gran obra, debe realizar el primer rito de intención. Este es un pacto cósmico, una declaración de voluntad ante las fuerzas invisibles que rigen la manifestación. Es un decreto sagrado, no una simple interacción social. Si su espíritu resuena con la verdad que está a punto de desvelarse, si sienten el aguijón de la memoria ancestral, deben cumplir con el ritual. Primero, sellen este conocimiento con el me gusta, afianzando la energía para que la verdad penetre en su ser. Segundo, únanse a la hermandad de la luz, suscribiéndose a este canal, manifestando su compromiso con el despertar continuo. Y tercero, graben la frase ritual en el éter digital, escribiendo en los comentarios: yo busco la verdad. Que esta acción sea su primera siembra consciente de la intención que los liberará de la amnesia. Solo entonces, iniciamos la disección del misterio. La primera piedra angular de nuestra enseñanza debe demoler la creencia más persistente y limitante de la humanidad, la distinción entre el creador y la criatura. Nos han condicionado a conceptualizar a Dios como una entidad trascendente, separada, que manipula el universo desde una distancia inalcanzable, o que juzga desde un trono de ébano y oro. Esta concepción no es solo teológicamente errónea, sino operativamente paralizante, pues despoja al individuo de su soberanía inherente, la verdad profunda, la revelación que transforma al hombre en mago. Es que la imaginación humana no es meramente una facultad psíquica, es la operatividad de Dios mismo, el yo soy, confinado y expresándose a través del vehículo de la conciencia individual. Piensen en ello, la única cosa que puede trascender el tiempo, ignorar la limitación física y estructurar una realidad ex nihilo,
de la nada, es ese espacio interior donde ustedes conciben, desean o temen. Este espacio, mis discípulos, es el alfarero supremo y el resto de la existencia material. El cosmos entero con sus galaxias giratorias y sus leyes inmutables no es más que la arcilla maleable en sus manos. Cuando un hombre dice, yo imagino, es la voz de la conciencia eterna declarando, yo soy creando. Negar el poder de la imaginación es negar la única presencia divina que puede ser verificada, comprobada y utilizada conscientemente en el aquí y el ahora. Es tiempo de retirar el velo de la metafísica mística y reconocer la imaginación como el único y verdadero agente causal. El error principal reside en confundir el instrumento con el operario. La mente lógica, el intelecto analítico, el ego que reacciona a los estímulos externos. Estos son instrumentos de la conciencia dormida. La imaginación, por el contrario, es el ser, el espíritu que precede a la manifestación. El universo material opera bajo la ley de la causa y el efecto, pero la imaginación opera como la causa primordial misma, el origen que dispara la cadena de efectos. Para comprender esto, debemos abandonar la visión dualista. No hay un Dios arriba y un hombre abajo. Solo hay conciencia, que por un acto de amor y autolimitación decidió descender en el sueño de la forma. Este acto de descenso es lo que llamamos imaginación. Cuando ustedes imaginan un estado de riqueza o de salud perfecta, no están simplemente soñando despiertos. Están introduciendo una nueva premisa causal en el campo cuántico de la existencia. Están sembrando la semilla de una realidad que por ley ineludible debe germinar. La realidad física nunca inicia el cambio, es solo el espejo tardío y fiel de las asunciones internas. Aquello que la lógica y la razón dictan como imposible es perfectamente posible y ya existente en el ámbito de la imaginación. La única limitación que enfrentamos es la fe que depositamos en la tiranía del 5 sentidos sobre la certeza de la visión interna. ¿Cómo es que un poder tan monumental ha permanecido oculto para la vasta mayoría de la humanidad? La respuesta es la distracción perpetua. El mundo sensible, el Esaú de las Escrituras, es tan ruidoso y convincente que hemos confundido la cosecha, nuestra realidad actual, con la siembra, nuestra imaginación. Nos hemos acostumbrado a reaccionar a los hechos consumados, en lugar de darnos cuenta de que podemos reescribir los hechos futuros a través de la revisión y la asunción persistente. El místico comprende que el acto de imaginar no requiere esfuerzo físico, requiere disciplina de la atención y una convicción tan profunda que el estado imaginado adquiera la densidad sensorial de la realidad. Cuando logran esto, están obligando al universo a reorganizar sus elementos, personas, eventos, sincronicidades, para conformarse a la nueva realidad que han impuesto desde el interior. Las escrituras antiguas, en su núcleo esotérico, describen esta dinámica. El concepto de la palabra, que se hace carne, no se refiere a un grito audible, sino al pensamiento mantenido, a la imagen mental sustentada con fe, que es la verdadera esencia de la palabra creadora. La única herramienta que el Padre usa para crear es su propia imaginación. Este conocimiento impone una responsabilidad escalofriante, pero también infinitamente liberadora. Si su imaginación es Dios, entonces no hay nadie a quien culpar por las circunstancias de su vida, ni hay un poder externo que pueda negarles aquello que reclaman internamente. La frustración y la esclavitud surgen cuando el hombre ignora su soberanía y permite que la imaginación sea secuestrada por el miedo colectivo o por las noticias negativas. Cuando un individuo se preocupa, está usando el poder de Dios con una eficiencia aterradora para construir un futuro indeseable. La clave no es dejar de imaginar, lo cual es imposible, sino aprender a disciplinar la imaginación para que trabaje a favor de los deseos conscientes y no en contra, impulsada por las reacciones del ego. La alquimia interna de la cual hablamos consiste precisamente en transmutar el plomo de la preocupación automática en el oro de la asunción consciente. El mago no busca influir en el exterior. Se retira al crisol interno, al santuario de su imaginación, y moldea allí la forma que desea ver reflejada. La manifestación externa es el mero testimonio de que la obra
ha sido completada en el plano interno. En esencia, la imaginación no es la capacidad de hacer cosas, es la capacidad de ser cosas. La ley de la asunción, que exploraremos en profundidad, establece que si asumes plenamente el sentimiento y el estado de ser de tu deseo cumplido, la realidad debe, por un imperativo universal, realinearse para encajar en esa asunción. Este es el milagro de la existencia. El error de los devotos superficiales es pedir a un Dios externo. El triunfo del místico es asumir ser ese Dios, ese estado deseado, dentro del secreto de su propia conciencia. La imaginación es el único cuerpo de resurrección que el ser humano conoce, el puente que cruza el abismo entre lo que eres ahora y lo que deseas ser. Es el yo soy que no tiene límites, que no conoce pasado ni futuro, sino solo el eterno ahora de la creación. Al reconocer y utilizar esta verdad, abandonan la arena de la casualidad y se elevan al trono de la causalidad única. Una vez establecido que la imaginación es el único poder creador, debemos confrontar la verdad incómoda. Si todos poseemos esta identidad divina operativa, ¿por qué la mayoría de las vidas están plagadas de escasez, enfermedad y conflicto? La respuesta yace en la distinción crucial entre la creación consciente y la creación inconsciente, que es el estado predeterminado de la humanidad dormida. El hombre que vive por debajo del umbral de la revelación no cesa de usar su poder divino, simplemente lo usa de manera reactiva y automática, sin guía ni intención. Su imaginación es un motor inmenso, poderoso y eternamente activo, pero está siendo pilotado por las sombras del pasado, los miedos inyectados por la sociedad y las respuestas habituales a estímulos externos. Esta es la arquitectura de la prisión. El hombre crea su propia celda, ladrillo a ladrillo, mediante la asunción constante de la limitación. La creación inconsciente es el resultado de la falta de disciplina de la atención. Cuando el hombre permite que su foco se adhiera a la deuda, a la enfermedad o al abandono, está, en ese instante, imaginando ese estado con una fidelidad perfecta. El subconsciente, que es el terreno fértil de la mente de Dios, no discierne entre lo que el ego cataloga como bueno o malo. Simplemente recibe la semilla de la asunción predominante y se compromete a manifestarla. La preocupación, por ejemplo, no es un estado pasivo de ansiedad, es un acto de creación intensa. Es la visualización detallada, y a menudo visceral, del peor escenario posible. El individuo, al repasar mentalmente sus temores, está utilizando la misma energía creativa que podría usar para manifestar la abundancia, pero dirigida en sentido opuesto. La ley de la siembra y la cosecha es implacable. La cosecha debe ser igual a la semilla. Si siembran miedo, cosecharán eventos que confirmen y solidifiquen ese miedo, creando un ciclo de autoprofecía cumplida. La distinción entre el creador consciente y el inconsciente no es de poder, sino de dirección. El inconsciente opera como un espejo reactivo, observa la realidad externa y la proyecta de vuelta al futuro, repitiendo sin cesar los patrones de la historia personal. El consciente, sin embargo, mira la realidad externa, Esaú, y declara su irrelevancia temporal, enfocando su atención exclusivamente en la realidad deseada, Jacob, que existe solo en el interior. El verdadero desafío de la creación consciente es la persistencia sensorial. No basta con desear, hay que sentir la realidad del deseo cumplido, con tal intensidad que la evidencia de los sentidos físicos se vuelva pálida y sin convicción en comparación. El hombre inconsciente vive en un estado de súplica, pidiendo a gritos la eliminación de su miseria. El hombre consciente se retira al silencio y asume el estado de bienestar, viviendo desde esa nueva realidad, sabiendo que la manifestación externa es una mera formalidad que debe seguir. Las estructuras de control externo, desde la propaganda mediática hasta los sistemas educativos que glorifican la limitación, tienen un objetivo primordial: secuestrar la imaginación colectiva. Al bombardear la conciencia con imágenes de escasez, conflicto y divisionismo, fuerzan al individuo a crear inconscientemente una realidad que beneficia a las fuerzas que promueven la separación. La creación consciente es, por lo tanto,
un acto de rebelión espiritual y de liberación personal. Requiere una vigilancia constante sobre el contenido de la propia conciencia, una negativa radical a permitir que los hechos externos dicten la verdad interna. El místico, al despertar, comprende que el campo de batalla no está en el mercado ni en la política, sino en el teatro privado de su propia imaginación. La única manera de desmantelar las prisiones que han sido creadas inconscientemente es mediante el uso deliberado y focalizado de la imaginación para revisar el pasado y asumir el futuro deseado. Por lo tanto, la creación consciente no es una técnica superficial de pensamiento positivo, es una reconfiguración fundamental de la identidad. Significa abandonar el concepto de ser una víctima de las circunstancias y adoptar la certeza inquebrantable de ser la causa única de todo lo experimentado. Esta es la alquimia de la asunción. El inconsciente siembra por defecto, el consciente siembra por elección. El consciente comprende que la arcilla del alfarero, la vida, nunca puede resistir la forma que el alfarero, la imaginación, le impone. No importa cuán desesperada parezca la situación actual. La liberación de la esclavitud no se encuentra buscando una puerta de escape externa, sino mediante la aplicación rigurosa de esta ley interna. Definir con claridad el estado deseado, asumir que ese estado es ya una realidad presente, el yo soy de ese estado, y persistir en esa asunción hasta que el mundo físico, fiel servidor, se doblegue y lo confirme. El poder está en las manos de ustedes, esperando ser tomado del letargo de la reacción al pináculo de la acción consciente. El error fundamental del hombre dormido reside en su incapacidad para aceptar la premisa más audaz de toda la metafísica, que la imaginación no es una herramienta, sino la sustancia misma de la deidad. Cuando las escrituras sagradas declaran el nombre inefable, el yo soy el que yo soy, no están refiriéndose a un ser trascendente sentado en un trono distante, sino a la conciencia operando en el preciso instante de la asunción. Toda la cosmogonía de la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una intrincada cartografía de procesos psicológicos, no de eventos históricos. Adán no es un individuo de barro, sino el estado de conciencia colectiva que percibe la dualidad y la separación. El jardín del Edén es el estado de cumplimiento total, la imaginación libre de limitación. La caída es simplemente el acto de proyectar la culpa y el poder creativo fuera del yo soy, entregando la soberanía a los 5 sentidos y a la tiranía de la evidencia externa. Despertar, por lo tanto, es el retorno al Edén, que se logra cuando el individuo retira todas las proyecciones de poder y declara, con absoluta convicción interna, sin la necesidad de validación externa alguna: mi imaginación es la única realidad causal, la fuente inmutable de todo fenómeno manifestado. Esta comprensión radical desmantela la prisión de la causalidad lineal, revelando que el tiempo y el espacio son meramente configuraciones flexibles, maleables, esperando la impresión de la forma divina que ustedes, como creadores conscientes, deben imponerles. La negación de esta verdad, el rechazo a operar desde la certeza de la soberanía imaginativa, es la única blasfemia real, el rechazo del propio ser como la fuente inagotable de la vida y la manifestación. La asunción, la técnica central de esta alquimia superior, opera bajo la ley inmutable de la identidad inmanente. Si ustedes asumen el sentimiento de riqueza, no están simplemente deseando ser ricos, ni pidiendo serlo en el futuro, sino que están siendo la riqueza en ese instante presente, imbuidos de su esencia, más allá de toda circunstancia visible. Y puesto que la imaginación es la deidad, y la deidad no conoce la carencia ni la insuficiencia, esta asunción inmediatamente establece un campo vibratorio que es fundamentalmente intolerable, una anomalía energética para el estado de pobreza o limitación previamente manifestado. El universo visible, compuesto de sombras y efectos, opera por una necesidad inherente de equilibrio y armonía entre la causa interna y el efecto externo. Si la causa interna, la asunción sostenida, es la riqueza, la manifestación externa debe, por ley hermética y necesidad ontológica, ser riqueza. Esto no es magia caprichosa ni superstición infantil, sino física espiritual rigurosa y aplicación directa de la ley universal.
El mundo físico se ve forzado a ejecutar una reorganización masiva y sincronizada de personas, eventos, circunstancias y recursos para servir a la nueva identidad asumida, construyendo los puentes de incidentes automáticamente, a menudo de maneras completamente inesperadas y a veces ilógicas para la mente racional y limitada. Lo crucial es que la asunción debe ser total, saturada de sensación y sentimiento, no una mera afirmación mental vacía. Debe ser una inmersión sensorial tan completa que, al abrir los ojos, el mundo físico parezca irreal y transitorio, en comparación con la solidez inexpugnable del estado imaginado. Este es el verdadero secreto de la fe: sentir que la verdad es verdad, antes de que los hechos la validen, sabiendo que la imaginación ya lo ha validado eternamente en el plano causal. La principal resistencia que enfrentarán en este sendero de la maestría no proviene de la escasez económica, ni de la oposición cáustica de terceros, ni de la mala suerte cósmica, sino de la inercia del yo anterior, el ego condicionado y programado. Este yo, limitado, es el verdadero adversario, Satán, en la lectura psicológica más profunda, cuya única función es sembrar la duda corrosiva sobre la divinidad inherente de la imaginación, insistiendo en la primacía engañosa de los hechos observados y los patrones repetitivos del pasado. La batalla espiritual es, por lo tanto, la persistencia inquebrantable en la asunción frente a la abrumadora evidencia sensorial que clama lo contrario. La oración, en este contexto superior de la alquimia, no es una súplica servil a una deidad externa o distante, sino un acto de concentración intensiva y gratitud anticipada, donde la mente está tan absorbida, tan imbuida en el estado de cumplimiento, que todo pensamiento de carencia es expulsado, como la oscuridad ante la luz. Es la persistencia obstinada y amorosa en el que yo soy, del deseo cumplido, hasta que esa vibración se haga dominante y excluyente. Si la imaginación es la fuente de la deidad, la duda es un ateísmo momentáneo, un suicidio espiritual temporal, donde la fuente de vida interna es negada y la atención se desvía hacia el templo exterior de las limitaciones. El místico debe entrenar su enfoque para sostener la visión con una pureza fanática, protegiéndola de la contaminación de la reacción externa, sabiendo que cada vez que cede al miedo o a la preocupación, está invirtiendo su poder creativo más sagrado en la manifestación de lo indeseado, perpetuando el ciclo de la esclavitud. Esta disciplina rigurosa de la asunción es la verdadera práctica de la alquimia interior, la transmutación indispensable del plomo de la identidad reactiva en el oro de la conciencia divina manifestadora. La crucifixión no debe interpretarse como un evento histórico de sufrimiento vicario, sino como el proceso diario y consciente de clavar los viejos hábitos de pensamiento y las reacciones basadas en el miedo a la cruz de la disciplina mental inquebrantable. Deben morir a la versión de sí mismos que depende de la validación externa, que se siente limitada, que acepta la derrota como un destino inevitable. Esta muerte voluntaria del hombre viejo, de la personalidad basada en la historia, es incómoda y a menudo dolorosa, porque la vieja personalidad se resiste vehementemente a su propia disolución y trascendencia. Pero solo a través de esta negación sacrificial del ego, la renuncia a ser la víctima de las circunstancias pasadas, puede ocurrir la resurrección, el despertar del hombre nuevo, la conciencia que sabe sin sombra de duda que su imaginación es el motor y la única fuente de toda la existencia manifestada. Cuando la imaginación asume el estado deseado con tal convicción y saturación que la mente racional y lógica se rinde, se produce el nacimiento virginal, el nacimiento del Hijo Divino, el estado de cumplimiento perfecto, sin la intervención limitante de los patrones y las memorias del pasado. La verdadera transformación no es un mero cambio de comportamiento superficial, sino un cambio ontológico, una reingeniería del ser, un ser en el mundo completamente diferente, visto a través de los ojos de la certeza imaginativa y creadora. Una vez que el adepto comprende plenamente y encarna la verdad de que el mundo externo no tiene realidad propia más allá de ser la sombra proyectada por la luz intensificada de su imaginación consciente, cesa toda preocupación, toda lucha
y toda ansiedad. El universo se convierte en el lienzo obediente, el fiel espejo que solo puede reflejar con precisión lo que se le muestra desde el interior del templo de la conciencia. Las circunstancias ya no son los maestros severos que dictan el destino, sino meros termómetros fiables que miden la temperatura de la fe, de la convicción mantenida internamente. Los grandes misterios y los arcanos mayores no están ocultos en textos crípticos y polvorientos, sino a plena vista, codificados de manera directa en las promesas divinas del Yo Soy. Pero aquí reside el escollo final para el buscador superficial o el iniciado tibio, la imaginación. Siendo la identidad operativa de Dios, demanda lealtad absoluta y soberanía total. No admite divisiones. ¿Qué tan dispuestos están a despojarse de todas las viejas identificaciones y cargar con la aterradora responsabilidad y el poder inmenso de ser, literalmente, la causa primera de todo lo que experimentan? ¿Están verdaderamente listos para aceptar que si algo deseado no se ha manifestado, la única fuente de ese retraso, y por ende, la clave definitiva de su liberación, reside en una pequeña porción residual de su imaginación que aún se niega a soltar la creencia arraigada en la limitación externa? El siguiente y crítico paso en este viaje debe explorar la anatomía precisa de esta negación final, el velo último que separa al aspirante del maestro consumado. El central drama de la existencia humana no reside en la carencia de poder o en la escasez de recursos cósmicos, sino en la utilización constante, voraz e ineludible, de ese poder supremo para labrar las cadenas que limitan el propio vuelo. Afirmamos que la imaginación es la identidad operativa de la deidad, el motor que impulsa toda manifestación. Sin embargo, la gran mayoría camina por el sendero de la vida como sonámbulos psíquicos, proyectando sin cesar los contenidos internos más oscuros y menos deseados. Esta es la creación inconsciente, el acto reflejo de afirmar, a través del pensamiento persistente y la emoción reactiva, la realidad de la limitación, la enfermedad, la deuda o el conflicto. Cada preocupación, cada rumiación sobre un posible desastre futuro, cada instante dedicado a recrear mentalmente un agravio pasado, no es un mero pasatiempo mental, sino un decreto de manifestación ejecutado con la fuerza de un soberano. Están, literalmente, usando el cemento divino de la fe para construir las altas murallas de su propia prisión psicológica. El miedo, en esta lectura alquímica, no es la antítesis de la fe, sino su gemelo oscuro, una fe pervertida y mal dirigida. Es una convicción total, mantenida con intensidad, en la certeza del resultado negativo. Es imperativo comprender que la ley creativa opera sin juicio moral. Es una ley mecánica que no distingue entre el deseo fervoroso y el temor paralizante. Para la mente universal, la intensidad de la atención es el único criterio de verdad, y aquello a lo que se presta la energía más concentrada es lo que florecerá inevitablemente en el jardín de la experiencia tridimensional. Quien se enfoca en la carencia con temor, la ordena con la misma autoridad interna que quien se enfoca en la plenitud con gozo. La diferencia reside únicamente en el estado de conciencia elegido, ya sea por accidente o por diseño, para ejecutar el comando. El mecanismo de esta autoencarcelación es sutil y brutal a la vez, operando bajo el principio de la profecía autocumplida elevada a la categoría de ley cósmica. El individuo, operando desde la conciencia reactiva, la mente del ego condicionado o del viejo hombre, proyecta su inseguridad interna hacia el exterior, viendo en el mundo de las circunstancias la fuente de su desgracia y la causa de su sufrimiento. Esta proyección es inmediatamente recogida y magnificada por el espejo de la realidad, que se obliga a reflejar estructuras que confirmen y validen la validez de esa inseguridad inicial. Así, la preocupación crónica por la pérdida de la salud genera circunstancias y somatizaciones que hacen que la enfermedad parezca un destino inminente e ineludible. La ansiedad por la soledad se manifiesta como una serie de rechazos o aislamientos sociales que validan el temor primario a no ser digno de amor o conexión. Este ciclo de acción y reacción se asemeja a la figura psicológica del autosabotaje, pero con consecuencias a escala manifestativa. Cuando las escrituras nos advierten sobre lo que el hombre siembra,
eso también cosechará. La siembra más peligrosa y fructífera no es la acción física o la palabra superficial, sino la semilla mental de la convicción inconsciente que se mantiene en el fuero interno. El drama de Job, a menudo malinterpretado como la prueba de un Dios arbitrario, es en realidad la ilustración perfecta del hombre cuyo temor que me espantaba me ha sobrevenido. Job, en su piedad y moralidad, había puesto toda su fe, de manera inconsciente, en la inminencia del desastre y la fragilidad de su fortuna, y el universo, fiel sirviente de la imaginación, no tuvo más remedio que entregarle el objeto de su convicción más profunda. Los mitos ancestrales están repletos de símbolos que denuncian esta esclavitud involuntaria de la creación inconsciente, ofreciéndonos mapas psíquicos para la liberación. Sísifo, empujando eternamente la roca que siempre cae antes de alcanzar la cumbre, es el arquetipo de la conciencia que se enfoca en la repetición del esfuerzo inútil, en la constante recreación mental del problema y su inevitable fracaso. El Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, representa el ciclo vicioso de la causalidad invertida, donde el efecto no deseado se convierte automáticamente en la nueva causa, alimentando perpetuamente la limitación original sin posibilidad aparente de escape. El iniciado debe mirar estas figuras no como leyendas remotas o moralejas históricas, sino como espejos oscuros y precisos de su propia psique no transformada. La gran obra, magnum opus, de la alquimia interior, por lo tanto, comienza con la etapa de solve, disolución, la dolorosa pero necesaria tarea de disolver la identificación con el miedo, la preocupación y la reactividad. Esta disolución exige una vigilancia brutal sobre la economía mental. El alquimista consciente debe discernir, segundo a segundo, el oro del plomo en el flujo constante de su imaginación. El plomo son las viejas programaciones, los ecos de las dudas colectivas, las expectativas de fracaso aprendidas de la experiencia pasada. El oro es la afirmación de la soberanía del yo soy, la convicción inquebrantable de que el estado deseado es ya una realidad interna, esperando solo la estabilidad para su manifestación. Si el buscador se niega a tomar las riendas de este discernimiento activo, seguirá siendo un esclavo que usa las herramientas divinas de la liberación para forjar sus grilletes de limitación y sufrimiento. El paso crítico y de ruptura hacia la creación consciente exige la interrupción violenta de la inercia mental. La inercia es la amiga silenciosa del miedo, la que permite que los patrones de preocupación y escasez se ejecuten automáticamente, sin intervención de la voluntad divina o la conciencia despierta. Para que el arquitecto tome el control absoluto de la obra manifestativa, debe cesar la reacción automática y activar el mecanismo de la elección sostenida. Esto se logra únicamente mediante la práctica rigurosa y no negociable de la atención sostenida dirigida, donde antes la mente divagaba y se detenía con placer neurótico a recrear escenarios de pérdida o enfermedad. Ahora debe ser anclada, por decreto soberano de la voluntad, en la sensación, la imagen o el pensamiento que afirma la realización ya consumada del deseo. No es suficiente con desear la prosperidad o la salud, hay que habitar el estado mental de la riqueza o la plenitud, sentir el alivio, la paz y la satisfacción profunda de ser, ya próspero o sano. Si la atención se desvía y la vieja programación intenta asaltar la mente con imágenes de escasez o duda, el iniciado debe ejecutar la revisión inmediata del estado de ánimo, negando la validez a la imagen indeseada y reemplazándola con el hecho consumado del éxito. Esta disciplina diaria, morir al viejo hombre, mentalmente, es el único sendero para transmutar el miedo reactivo en fe operativa. Es la verdadera batalla esotérica, el yo condicionado luchando por mantener su dominio frente al yo superior, que exige su derecho a manifestar la plenitud inherente. Aquellos que han comprendido la mecánica precisa de esta esclavitud involuntaria ya no formulan la pregunta estéril, ¿por qué me sucede esto?, sino que adoptan la única pregunta que conduce al poder. ¿Qué creencia inconsciente estoy manteniendo con tanta fidelidad que ha ordenado esta experiencia? La diferencia entre ambas posturas es abismal. Una pregunta exige una respuesta externa, culpando al destino,
a las circunstancias o a otros. La otra exige una inspección radical y honesta de la propia soberanía interna y de la fidelidad a la ley. La creación consciente no es un permiso para que el mundo te dé lo que quieres. Es la declaración interna de que el mundo ya es exactamente lo que tú sabes que eres en el núcleo de tu ser. El poder que emplean para generar sus preocupaciones y sus miedos, ese poder inmenso de dar sustancia a lo que aún no existe en el exterior, es exactamente el mismo poder que debe ser redireccionado hacia la manifestación de sus más altos anhelos. El problema nunca fue la falta de potencia o insuficiencia de energía, sino el direccionamiento negligente del rayo creativo. Pero si la mente consciente, la que ahora conoce la ley, es el piloto que traza la nueva ruta, y el subconsciente es el vasto y poderoso océano de energía sin forma que impulsa el navío, ¿cómo se asegura el piloto que las profundidades aceptarán sin resistencia ni distorsión el nuevo mapa de navegación, cuando han estado siguiendo coordenadas de limitación durante eras? ¿Cómo se logra la fusión perfecta, la comunión íntima e irrefutable, que garantiza que el subconsciente, ese fiel servidor ciego de los sentimientos, opere desde la verdad que la conciencia recién ha despertado, sin sabotajes ni ecos residuales del temor? La clave, el nexo final de la gran obra, reside en la arquitectura secreta y magistral del sentimiento, el puente de oro, el único lenguaje que el yo deseante comparte con el yo manifestador. La síntesis se revela aquí, discípulos míos. El sentimiento no es la emoción superficial que se fuerza con la voluntad, sino la vibración inconfundible de la verdad ya realizada. Es la firma energética del hecho consumado, la prueba interna irrefutable de que aquello que buscan ya reside dentro de ustedes como una realidad tangible e indestructible. La conciencia traza el diseño, el subconsciente aporta el material, pero es el sentimiento, el estado de gratitud y seriedad profunda de que ya es, el que fusiona ambas esferas. Deben dejar de esperar para sentir y comenzar a sentir para ser. Esta es la alquimia final, transmutar el deseo ardiente en la tranquila posesión. El secreto del universo no está oculto en fórmulas matemáticas complejas ni en pergaminos sellados. Está tejido en la simplicidad radical de asumir el estado del deseo cumplido antes de que el mundo externo pueda reflejarlo. Cuando el sentimiento y el pensamiento se alinean en un eje de certeza inquebrantable, la ley de atracción se disuelve en la ley de identificación, y ustedes dejan de atraer resultados para simplemente manifestar lo que son. Esta es la soberanía, la verdad última del creador consciente. Pero si el sentimiento es la llave, ¿cómo sostienen esa frecuencia elevada, esa certeza absoluta, cuando la ilusión externa del mundo material insiste en gritarles la mentira de la limitación y la carencia, y las antiguas coordenadas del subconsciente intentan reescribir su nuevo mapa? Dejen su respuesta y su propia alquimia en los comentarios. La sabiduría, una vez recibida, exige ser irradiada. El conocimiento retenido es energía estancada. Por decreto cósmico, deben compartir este video con aquellos que aún caminan en la sombra de su propia ignorancia y necesidad. Es un acto de servicio universal que devuelve la luz a la fuente. Si esta claridad ha resonado en su ser, inscríbase ahora y active el sagrado timbre de las notificaciones, para asegurar que ningún susurro del cosmos, ninguna verdad trascendente, se pierda. La obra no termina aquí. Solo han adquirido la llave maestra que les permite el paso. El ascenso continúa y el próximo portal se abre ante ustedes con un conocimiento aún más profundo sobre el dominio del tiempo y la conciencia. No duden ni un instante en su camino. Miren la pantalla ahora mismo. Hagan clic en el video que les espera para comenzar el siguiente nivel de su despertar y completar el círculo de la manifestación. La vacilación es el veneno del progreso, y la puerta cósmica podría cerrarse si no avanzan ahora. Vayan. El universo espera su acción inmediata.